la palabra del Señor. ¿Aló? Amén. Pastor, pero oye, usted estaba bastante fuerte hoy. ¿Será que usted no ha sido bautizado por el Espíritu? Sí. Sí he sido bautizado por el Espíritu. Y cuando fui bautizado por el Espíritu, que comenzó el Espíritu Santo de Dios a moverme en las lenguas, me recuerdo que la pastora Margarita me decía: escuché cómo hablas en lengua y es una lengua extraña. Que por cierto, en estos días yo compartí con los de intercesión un video donde me identifiqué rápidamente, porque dice, estas son creo que eran 5, si mal no recuerdo, 5 como sonarían las 5 lenguas antiguas. Y entonces está ahí el griego, está el hebreo antiguo, está el egipcio, está el sumerio, y aparecen otras lenguas. Y cuando yo escucho la última lengua, yo, oye, qué tremendo. Cuando escucho la última lengua, vino algo sobre mí tan tremendo. Y yo dije, Señor, esta es la lengua en la que tú me has movido. Porque hasta pude entender parte de lo que se hablaba en el video. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos mueve con un propósito. No sé cuál será el propósito de esta lengua. Pero cuando nosotros nos dejamos ministrar por el Espíritu y no por nuestras emociones, nuestras experiencias son mejores. Porque tus emociones se van a apagar en algún momento. En algún momento vas a estar emotivo, en algún momento vas a estar deprimido, en algún momento vas a estar decaído. Y como vas a estar decaído emocionalmente, entonces no vas a querer hacer las cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios te ministra, es diferente todo. Tu compromiso es mayor, tu amor es mayor, la pasión es movida por la compasión y ahí hay un fruto. Pero cuando somos movidos por la pasión se acaba. Cuando somos movidos como Jesús y viendo las multitudes tuvo compasión porque eran como ovejas que no tienen pastor. La compasión genera pasión. Y nosotros tenemos que entender eso. Debemos ser movidos por la compasión. A veces no es fácil, yo lo sé, no es fácil. Pero es mejor alinearnos a eso que Dios tiene, a seguir viviendo una vida light, a seguir viviendo un evangelio light. Y cuando llegue el tiempo final y que nos encontremos delante de Dios, ¿sabes qué debe ser espantoso? Que el mismo Dios, no un hombre, el mismo Dios te diga: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Eso debe ser horrible. Debe ser la sensación más desgarradora, más dolorosa, más espantosa, porque simplemente preferí dejarme llevar por mis emociones y no por su Santo Espíritu. ¿Aló? Amén. Entonces, una experiencia no debe convertirse en la regla. Una experiencia, no, porque yo estuve de repente orando y me arrodillé 3 veces y me paré 3 veces y ya por ahí vino un mover sobrenatural en mi casa. Ahora yo, como tuve esta experiencia, todos deben hacerla. Eso no es así. Nuestras experiencias no deben convertirse en doctrinas. Y no debe ser así siempre. Tu experiencia no va a ser la misma hoy, no va a ser la misma mañana, no va a ser la misma siempre. Porque la Biblia habla de que Dios es como corrientes de agua viva, y eso es lo que la gente no ha entendido. No es irte a nuevos descubrimientos, lo que está escrito ya está escrito. Pero Dios se puede mover hoy de una manera y dentro de un año de otra manera. ¿Por qué? Porque a Dios le place y los tiempos son cambiantes, los tiempos son diferentes. Debemos movernos de una manera diferente, guiados a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Amén. Dile al que tienes a tu lado: aguanta que todavía queda. Pablo. Entonces, por emociones es que muchos son capaces
de ver bien a una persona, de hablarle bien a una persona cuando están con ellos, pero después cuando se da la vuelta comienzan a apuñalar, sin temor de Dios. ¿Aló? Eso pasa también dentro de muchas iglesias. Que de repente ahorita, no, mira el peinado que se hizo la hermana Jocelyn. Debo no. Peinado de Debo no. Mira el peinado que se hizo la hermana Jocelyn. Ay, tan lindo que te queda, hermana. Gloria a Dios. ¿Cómo me ministraste? Y después cuando se voltea, ay, pero queda bien. ¿Quién se lo dice? Hay gente así. Hay gente así. Da risa, ¿verdad? Y es una realidad. De gente que se mueve de esa manera, sin temor de Dios, movidos por el emocionalismo, movidos por la hipocresía y el chisme. Entonces la iglesia tiene que entender que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por esa razón debemos alinearnos a las cosas de Dios, conforme a las cosas del Espíritu, guiados a través de la Biblia y no a través de nuestras emociones y experiencias. Muchas iglesias caminan llenas de emociones y vacíos, carentes del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuántas iglesias hay en la actualidad haciendo actividades, actividades grandes, actividades macro, actividades pequeñas, actividades chiquitas? Y usted ve a la gente que va movida por las emociones. En una ocasión me pasó que yo viendo una actividad enorme en una iglesia, yo dije, Dios mío, ¿cuánta cantidad de gente va a ese lugar? Y cuando el Señor me comienza a confrontar, me dice, ¿tú sabes cuánta cantidad de personas hay en ese tumulto que realmente están buscando de adorar a Dios? Y yo, un 50%, Señor. Ninguno. Y eso me enseñó que cuando yo veo una gran cantidad de personas dentro de una iglesia, no quiere decir precisamente que toda esa cantidad de personas esté en camino a la salvación. Por esa razón es mejor hablar una palabra de verdad que incomode y confronte. Hablar una palabra que te emocione y te mantenga en un lugar, pero que vayas camino a la perdición. Es mejor, como lo dicen los GPS, recalcular la vía que llevas, reorganizarte, redireccionarte al camino que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, a que vayas feliz directito al infierno. Por esa razón, la palabra de Dios te va a confrontar, te va a redarguir de pecado, te va a encontrar, te va a parar frente a tu realidad y te va a decir, lo estás haciendo. Pero tranquilo, hay una salida y esa salida es Dios. ¿Aló? Amén. Entonces, debemos estar más llenos del Espíritu. Yo quiero ver, cuando entre el mover del Señor dentro de la iglesia. Yo sé que Dios va a mover esta iglesia de una manera sobrenatural. Al nivel mundial lo va a hacer. Pero yo no voy a meterme con los demás. Yo voy a hablar de lo que Dios me ha dicho en este lugar. No es que tengo preferencia, gracias. Por este lugar, yo tengo preferencia por el Señor y por el cuerpo de Cristo, pero este es el lugar que Dios me asignó, mi lugar de asignación es este, y tengo que trabajar para que este lugar pueda crecer en el Espíritu. Yo quiero ver cómo la gente va a hacer cuando Dios empiece a meter un mover sobrenatural, aún mayor del que está metiendo en la actualidad, y que la gente empiece a venir nuevas, a agolparse para queriendo ayunar, queriendo buscar la presencia del Señor. Porque cuando se proclaman ayunos, son pocos los que asisten a una congregación. Son pocos.
Y no te estoy hablando de esta, te estoy hablando a nivel mundial. Son pocos los que asisten a un ayuno, a una congregación. Pero diles que la iglesia va a preparar una parrillada para que tú veas. Gratis. Oh, se traen hasta el sobrino del perro del primo. Ay, Señor, qué mal concepto se tiene de lo que es vivir el Evangelio. Entonces, aquí voy un poquito más. El hecho de ver a una persona gritar no quiere decir que tenga autoridad de Dios. Aquellos que exponen sus palabras, sus mensajes de manera gritada, de repente usted lo ve, y el Señor te dice,